La última vez que el Señor me permitió estar compartiendo con los hermanos en la reunión, estuve compartiendo el pasaje de Juan, capítulo 15, verso 1 al verso 10, que es el conocido texto de la vid verdadera. En aquella ocasión decíamos que el capítulo 15 tenía tres grandes divisiones. Una que iba desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que fue aquella que estudiamos la reunión pasada, que el Señor usa la parábola de la vid para mostrarnos la importancia de la permanencia del creyente y el propósito de Dios para nosotros, que es dar fruto. Los hermanos que estuvieron recuerdan que estuvimos hablando de tres tipos de pámpanos. Aquel pámpano que no da fruto y es cortado. Aquel pámpano que está dando fruto pero que necesita ser limpio para dar más fruto. Y también vimos aquel pámpano que estaba llevando mucho fruto. Entonces el énfasis de esa porción de la palabra era la permanencia en Cristo y nuestra vida fructífera como propósito del Señor. Hay otros dos temas que habla también el capítulo. Del verso 12 al verso 17, ya no se habla de la relación del creyente con Cristo y el fruto de esa relación, sino ahora se nos va a hablar un poco de la relación entre los creyentes. Especialmente hay una palabra que se usa bastante, que es el asunto del amor. Y ya la última parte del capítulo sería la relación del creyente con el mundo. Y ahí el tema tal vez sería como tal la persecución o el aborrecimiento que tiene el mundo hacia el creyente. Entonces, hoy yo quisiera avanzar con los versículos que tienen que ver con el segundo aspecto, que es la comunión de los hijos de Dios en amor. Entonces voy a leer el pasaje completo y después vamos a irlo meditando verso por verso. Entonces Juan 15, desde el verso 11 hasta el verso 17 dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, mis hermanos, esta porción de la Escritura tiene un tema principal. Como decíamos, el tema principal es el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Si ustedes se fijaron, comenzamos en el verso 12 o 11, y en el verso 12 hay el mandamiento, que nos amemos unos a otros como el Señor lo ha mandado. Y en el verso 17, a manera de cerrar la idea o de enfatizar el tema que el Señor está tratando, vuelve a decirnos que esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces la mayoría de comentaristas de este pasaje entienden que el tema principal de esta porción es el amor entre hermanos. Entonces vamos a tratar ese tema hoy a manera de continuación con lo que vimos en la reunión pasada. Entonces ahí dice en el verso 12: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado. Este mandamiento es una repetición de Juan 13, verso 34, y el Señor nos va a mostrar, como decíamos la vez pasada, en estos pasajes que es el último día del ministerio público de nuestro Señor Jesús antes de la crucifixión, y un momento muy particular, porque Él está a punto de tomar la cena con sus discípulos, a punto de despedirse de ellos, a punto de ser entregado, y Él en este momento muy solemne y muy santo, Él lleva a cabo un tiempo de
profunda reflexión y de enseñanza con sus discípulos. Veíamos cómo la vez pasada él estuvo enseñando a sus discípulos la importancia de perseverar en él para poder dar fruto. Y aquí en este pasaje nos muestra la importancia ahora de que sus discípulos se amen los unos a los otros. ¿Y cuánta sabiduría hay en esto, hermanos? Una de las cosas que debe distinguir a la compañía de creyentes, a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre del Cordero, es el amor fraternal, el amor mutuo. Y ese amor es un mandamiento que el mismo Señor establece. Ahora, para Juan, que es el evangelista que está registrando estas palabras, esto llegaría a ser muy importante. Tanto que Juan, en otro de sus escritos, hay en Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, él nos dice que aquella persona que dice que está en luz, pero no ama a su hermano, sino que lo aborrece, es una persona que está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. O sea, para Juan, por la enseñanza de Jesús, es un distintivo claro que un cristiano se caracteriza porque él ama a sus hermanos. El que dice que anda en luz, que conoce a Dios, pero que no ama a sus hermanos, Juan dice que está en tinieblas. Y también Juan en otro pasaje ahí en su carta, primera de Juan 4:20, los que pueden ir o quieren anotar, él llega y dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea que la vida cristiana, la iglesia, está compuesta por personas que claramente aman a Dios por medio de Jesucristo, pero también es una evidencia de su fe cristiana que se aman los unos a los otros. Y Juan explica allí, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Entonces es muy obvio, hermanos, que la fe cristiana en sí se puede testear por nuestro relacionamiento claro con Dios, pero también por nuestro relacionamiento con nuestros hermanos. Nosotros somos llamados con un mandamiento divino a amarlos los unos a los otros. Ahora, ese va a ser el tema de esta porción. Y en lo primero que el Señor nos va a decir en este pasaje es que ese amor, que nos améis los unos a los otros, está basado en un amor, que es el amor que Cristo ha manifestado hacia nosotros. Dice ahí al final del verso 12, como yo os he amado. O sea que nosotros podemos amarnos porque hemos sido amados. Hemos recibido un amor que es el amor de Cristo y por causa de este amor ahora podemos amarnos los unos a los otros. Entonces aquí comienza el tema. El tema comienza acá y se cierra más adelante con el mismo mandamiento. Ahora el Señor nos va a explicar cómo Él espera que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos va a describir su amor. Porque el Señor es muy didáctico en su enseñanza. No solo Él tiene un mandamiento para nosotros, sino que Él nos ha dejado ejemplo de ese mandamiento. Y dice aquí Juan 15, verso 13, explicándonos cómo Él nos ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que el ejemplo que el Señor nos dejó es que Él puso su vida por aquellos que consideraba amigos. Y ese es el amor supremo. El ejemplo mayor de amor es la crucifixión de Cristo. Cristo se entregó totalmente por aquellos que Él amó. O sea, el amor del Señor no es algo teórico como tal. El amor del Señor no es solo algo de palabras, sino que Él lo llevó de tal manera a la práctica que eso es un ejemplo y una inspiración para sus discípulos. Entonces, Él pone su vida y su sacrificio para mostrarnos el tipo de amor que Él espera que ahora nosotros manifestemos los unos a los otros. Este amor, como decíamos, no es solo palabras, no es solo sentimientos.
En esencia, el amor de Cristo fue una acción profunda, una acción de entrega, una acción de sacrificio. Y el Señor está interesado que sus discípulos se amen los unos a los otros siguiendo este ejemplo. Qué tremendo ejemplo, ¿no, hermanos? Que el Señor se pone a sí mismo delante de nosotros para mostrarnos la manera como ahora Él esperaba que sus discípulos se amaran. Él unas horas más adelante iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender. Y ahora él esperaba que esta comunidad de creyentes, estos discípulos suyos, se empeñaran los unos a los otros en amor. Ese amor sacrificial, ese amor que es desinteresado, ese amor que se preocupa por las necesidades de los demás más que en un apego superficial. Ahora, Juan, como decíamos, él habla bastante de esto en sus escritos. Si los hermanos tienen sus Biblias ahí, pueden ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, donde Juan va a mantener la misma idea que está enseñando el Señor Jesús en estos pasajes, donde nos va a llevar a mostrar el camino de amor de Dios hacia nosotros, pero también donde Juan va a comenzar a hacer unas aplicaciones prácticas de ese amor. Porque si es un amor que no es solo un ideal o solo palabras o solo sentimientos, él debe tener algunas aplicaciones prácticas. Y la palabra misma nos va a mostrar en algunos pasajes cómo debería ser el amor que Dios espera de nosotros. Que nos amemos unos a los otros. Entonces, 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, nosotros no conocemos el amor de Dios en otros aspectos. La mayor expresión, la expresión más pura, más profunda, más detallada, más clara del amor de Dios es que su Hijo se encarnó y se sacrificó por nosotros. Y mira ahora la conclusión a la que llega Juan. Claro, Juan también tiene en mente la enseñanza que Jesús dio, por ejemplo, ahí en el pasaje que estamos leyendo en Juan 15. Y dice Juan, por ende, o también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, si Él puso su vida por nosotros, lo que Él espera ahora de nosotros es que pongamos nuestra vida por los hermanos. Entonces, el amor que hemos recibido debe ser correspondido o dado para aquellos que son nuestros hermanos. Ahora en el verso 17 y 18, Juan comienza a hacer una aplicación práctica de ese amor. Dice ahí en el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, Juan aterriza la idea. Juan dice, bueno, si el Señor se entregó por nosotros y ahora nosotros debemos entregarnos por nuestros hermanos, y tal vez vemos a un hermano que está pasando necesidad y cerramos contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Era posible, hermanos, que cuando Juan escribiera estas cartas a final del primer siglo, la iglesia estuviera pasando muchos sufrimientos. Había persecución, había cárcel, había muerte. Muchos cristianos habían sido despojados de sus bienes, de sus negocios, habían salido expatriados de sus lugares de vivienda, de sus ciudades. Entonces era muy posible que de pronto un hermano se encontrara a otro, tal vez en un estado de mucha necesidad, de pobreza, tal vez hasta mendigando. Y Juan dice, si un hermano que tiene recursos, que tiene bienes en este mundo, ve tal situación, de pronto a uno de sus hermanos con los que ora, canta, adora a Dios, escucha la palabra, y ve que su hermano tiene necesidad, y esta persona, este hermano, teniendo la oportunidad de ayudarlo, no lo hace y cierra contra él su corazón, la pregunta de Juan es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una aplicación muy práctica del amor, ¿no? Si Cristo se dio todo por nosotros y nosotros vemos una necesidad de un hermano y no la suplimos, ¿cómo tenemos ese amor de Dios que profesamos? Entonces Juan llega a enseñarnos ahí en el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces Juan quiere que nosotros vivamos el amor, no solamente de palabras,
ni de lengua, porque a veces para nosotros es muy fácil decir que nos amamos. A veces hasta de pronto abrazarnos y tener algunas expresiones afectuosas entre hermanos no nos es difícil, pero a veces no pasa de eso. Y el amor que el Señor quiere, que es el amor que Él ejemplificó, es un amor sacrificial, es un amor que se da, es un amor que se entrega. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber lo importante que es para Cristo el amor los unos a los otros. Hay solo dos partes en los evangelios donde Jesús usó el término o la palabra iglesia. Las dos se encuentran en el evangelio de Mateo. Una en Mateo 18 y la otra en Mateo 16. Yo quisiera que fuéramos a Mateo 18 porque aquí en este pasaje donde el Señor habla de la iglesia, Él en todo el contexto está tratando una serie de asuntos que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la comunión. Y por eso Él usa el término iglesia en este pasaje. El pasaje ahí que el Señor cita la palabra iglesia, hablando de aquellos que son apartados o serían apartados del mundo para Él. Él lo usa en un contexto donde muchas veces nosotros hemos usado este pasaje para hablar de la disciplina eclesiástica. Y a veces uno pregunta, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el amor? Y tiene que ver bastante, porque la iglesia es una comunidad de personas que tiene una responsabilidad mutua en un ambiente de amor, donde ellas se deben cuidar, donde ellas se deben restaurar, donde ellas se deben animar a caminar juntas. Ahora, lo que yo quiero resaltar, hermanos, para seguir hablando un poco de lo que el Señor quería enseñarnos acerca del amor los unos con los otros, es el contexto de este pasaje donde el Señor usa el término iglesia. Yo solo lo voy a mencionar porque el tiempo no nos daría, pero hay cosas que son bien importantes en la comunión que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver con aquellos aspectos prácticos de la enseñanza que Jesús nos va a dar en los pasajes de Juan, antes de volver a ellos. Entonces, si usted abre Mateo 18, la misma Reina Valera le hace unos subtítulos a los temas. En el verso 1 al verso 5, el tema es ¿quién es el mayor? Porque entre los discípulos había mucha discusión a ver cuál tendría el primer lugar entre los discípulos. Y aquí el Señor nos va a mostrar que el amor verdadero, como más adelante, nos va a llevar a amarnos los unos a los otros y a humillarnos los unos a los otros. El amor verdadero, el amor de Cristo, nos libra de ambición propia, nos libra de discusiones por el poder. Nos lleva a reconocer que realmente el que debe tener la preeminencia entre nosotros es Cristo y nosotros debemos amarnos. Ahí en el verso 6 del capítulo 8 el Señor comienza a hablar de las consecuencias de aquellos que hacen tropezar a los discípulos. Hermanos, alguien que ama va a evitar a toda costa ser tropiezo para otro hermano. ¿Sí? Va a evitar a toda costa que la fe de otro hermano sea perjudicada por su pecado. Más adelante, ahí en el verso 7 al verso 9, el Señor nos habla de las tentaciones y cómo debemos tratar seriamente con el pecado. ¿Por qué? Porque pecar es atentar contra Dios y atentar contra nuestros prójimos. Entonces, alguien que ama verdaderamente no va a querer pecar contra Dios ni va a querer pecar contra el prójimo. Pero a mí lo que más me parece interesante, hermanos, es que el Señor, antes de hablar de que si tu hermano peca contra ti, habla con testigos, si no escucha los testigos, habla a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En ese contexto donde el Señor usa la palabra iglesia, el Señor habla de una parábola, y en la parábola de la oveja perdida. Eso está del verso 10 al verso 14. Y en esa parábola el Señor al final nos muestra que en el 14, que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que uno de los pequeños o de estos pequeños, como él menciona ahí, se pierda. O sea que el deseo de Dios para todos sus hijos es que todos se salven y que los que el Padre le ha dado, ninguno se pierda, ni el más pequeño. A veces cuando uno piensa en el más pequeño, debería pensar entre los hermanos el que es más débil, más carnal, más inmaduro, más propenso al pecado, más inconstante,
tal vez más mundano, ¿sí? Aún ese que es así entre los hermanos, no es la voluntad del Señor que Él se pierda. Ahora, hermanos, cuando uno comienza a mirar este contexto, y por ejemplo también mira Lucas 15, donde la parábola de la oveja perdida está ligada a dos parábolas más, una la de la moneda perdida y la otra la del hijo pródigo. Hay algo que a mí me pareció muy interesante meditando en esto, porque el Señor usa estas parábolas a manera de ejemplo para mostrar el amor y la responsabilidad que nosotros tenemos de amar y de cuidar a los pequeños del Señor. ¿Sí? Que tal vez esos pequeños somos nosotros mismos. Nosotros como iglesia somos llamados a amarnos los unos a los otros de tal manera que nos cuidemos mutuamente. Pero me gustan mucho esas tres parábolas que el Señor usa: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor usa asuntos de la vida natural para mostrarnos cosas espirituales que Él quiere en relación al amor. Cuando yo pensaba en la parábola de la oveja perdida, el Señor describe una persona que tiene 100 ovejas, una se le pierde, deja las 99 por ir por la perdida. El amor del pastor y la preocupación por la oveja deja las otras por ir por aquella que está mal. Y esa es una representación muy práctica de lo que es el amor. El amor de los hermanos nos debe llevar a considerar a aquellos hermanos que son débiles, propensos a perderse, inconstantes, rebeldes, que tal vez fácilmente se descarrían, fácilmente se alejan, fácilmente se apartan del Señor. Y la iglesia debe ser una comunidad, hermanos, que debe tener ese amor por dejar las que están bien para ir por esa oveja perdida. Y para aquellos días, una oveja, para una persona que tuviera, que fuera pastor y tuviera ovejas, una oveja era como un bien, hermanos, un bien preciado, ¿sí? A veces yo me ponía a pensar cómo lo podría comparar en algo actualmente, donde la parábola fuera un poco más moderna, pero que nos mostrara el amor que a veces nosotros tenemos hacia ciertas cosas. Entonces yo pensé varios ejemplos. Un ejemplo que me venía a la mente es que nosotros, por ejemplo, tenemos un vehículo y vamos andando por el camino y el vehículo se nos daña. Hermano, yo voy a llamar el mecánico, voy a llamar la grúa, voy a hacer todo lo posible por restaurar mi vehículo, porque es mi vehículo, es mi inversión, es una posesión importante para mí. Y eso lo haría cualquier persona que tenga un vehículo. ¿Sí? No pienso que una persona que tenga un vehículo se le dañe en el camino, deje el vehículo botado y nunca más vuelva a saber de él. ¿Por qué? Porque naturalmente hay una cosa en nosotros y es que nosotros somos profundamente materialistas. Nosotros amamos nuestros bienes. Nosotros no estamos dispuestos a perder nuestros bienes. Nosotros no estamos dispuestos a perder una inversión tan grande. Entonces vamos a hacer todo lo posible por tratar de recuperar el vehículo. ¿Cierto? Ahora, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿será que de la misma manera que un pastor de ovejas ama una oveja, o de la misma manera que tal vez nosotros amamos un vehículo o algún bien preciado para nosotros, amamos a un hermano? Si en ese mismo camino uno de mis hermanos sufriera un daño en su fe, se escandalizara, se estuviera alejando por un pecado, se estuviera enfriando, se estuviera enorgulleciendo, se estuviera desviando de la doctrina de Cristo, ¿será que yo me preocuparía de la misma manera que lo haría por mi vehículo? De tal manera que llamaría al mecánico, llamaría a la grúa, iría al taller, pagaría los arreglos. A veces cuando uno comienza a hacer reflexiones así, hermanos, se da cuenta que a veces nosotros amamos más un vehículo que a un hermano. ¿Sí? A veces si el hermano se aleja, se endurece, si el hermano tal vez me ofende, tal vez se aparta de la comunión, tal vez eso a mí no me duele. Pero si algún bien preciado para mí es tocado, ¿será que yo siento ese mismo amor por mi hermano? Esa es una parábola, la de la oveja perdida. El Señor usa otra parábola, la de la moneda perdida. Una mujer se le pierde un dracma, ella comienza, prende la luz, comienza a buscarlo hasta que lo encuentra y cuando lo encuentra se pone contento. Dinero.
Hermanos, el Señor sabe dónde da sus ejemplos. ¿Cuánto amamos nosotros el dinero? Es más, a veces uno se da cuenta que muchos problemas que tienen los hermanos los unos con los otros tienen esta raíz. Cuestiones de negocios, cuestiones de dinero, cuestiones de trabajo, inconformidad en ciertos asuntos. Y a veces nosotros preferimos perder la comunión que perder el dinero. Y el Señor usa ese ejemplo. Si una persona tiene un dinero, se le pierde, esa persona va a hacer todo para buscarlo. Entonces yo me ponía a pensar, que, ¿cómo actualizamos esa parábola? Para que nosotros podamos entender un poco más eso. En esos días tuvimos también una experiencia, una estudiante de la escuela, ella hizo su pago de la escuela mensual desde otro país, hizo la transacción. Y la transacción en algún momento se perdió. Entonces me llamó el hermano, no, hermano, no, venía mi nombre, no llegó, fui a la casa, a la casa de giros y me dijeron que no llegó, ¿qué hago? No, ¿qué le dijeron allá? No, que tiene que poner una queja, pero que tiene que ir a la principal. Entonces mire el asunto. El hermano tuvo que ir hasta la principal, poner una queja, llamar, la persona que lo envió tuvo que ir, o sea, toda una cuestión, toda una serie de dificultades por, ni siquiera quisiera decirles cuántos de dinero, es nada, algo muy insignificante. Pero a nosotros nos preocupa el dinero. Entonces pensaba yo, ay hermanos, si a mí me preocupara el dinero, o no, quiero decirlo de otra manera, si a mí me preocuparan mis hermanos, como me preocupa mi dinero, cuán diligente yo sería en la comunión. Cuán preocupado sería cuando tal vez mi hermano no viene a la reunión, o cuando lo dejo de ver, cuando se enferma, o cuando se está alejando, o cuando me ofende. Tal vez yo pensaría más en él que en la ofensa que él me hizo a mí. Pero generalmente, hermanos, amamos más el dinero que a los hermanos. Y el mandamiento, recuerde cuál es el mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros. Hay otra parábola, todavía esta es más tremenda, hermanos, la parábola del hijo pródigo. Para resumirla, un hijo se pierde, se va al mundo. Cuando este hijo vuelve, el padre se alegra profundamente. Y mire la enseñanza, hermanos. Yo me ponía a pensar, hermano, ¿qué pasaría si uno de nuestros hijos se perdiera un día de estos? Seguramente saldríamos a buscarlos, saldríamos a poner letreros, seguramente pagaríamos, seguramente iríamos a la policía, denunciaríamos, seguramente dejaríamos de dormir, seguramente, no, nuestra vida se volvería un infierno, literalmente, ¿no? Hermanos, y cuando se pierde un hermano, ¿cómo nos sentimos? O ni nos damos cuenta. O no estamos preocupados por ese hermano que no está. O no estamos preocupados por ese hermano que está, pero se está endureciendo, o se está enorgulleciendo. O, bueno, tantas cosas que suceden en el ambiente de la iglesia. ¿Yo por qué estoy haciendo este recuento, hermanos? Porque esas parábolas y ese contexto donde aparece el término iglesia nos muestra, hermanos, que realmente el Señor siempre quiso dirigir a sus hijos a tener un amor sincero hacia sus hermanos. Hernández Díaz López, él dice una frase comúnmente que a mí siempre me ha impactado. Y él dice, nosotros debemos adorar a Dios, amar a nuestro prójimo y usar las cosas. Pero en una sociedad enferma lo que sucede es que amamos y adoramos las cosas, usamos a nuestros prójimos y desobedecemos a Dios. O sea que la escala de valores que normalmente Dios esperaría de su pueblo se ha perdido. Entonces, en vez de amar a nuestro prójimo, amamos las cosas, el dinero, los bienes, nuestra posición. Pero en realidad, poco amor tenemos. Entonces, esa enseñanza de Juan 15, hermanos, realmente eso es algo que debe tocar las fibras de nuestra fe. Y también nos debe acercar mucho a nuestro Señor. Porque cuando Él veía a su iglesia, como decíamos al comienzo, llegando a Mateo 15, Él veía una comunidad de personas, un grupo de hermanos que realmente tienen una responsabilidad mutua, que se aman, se preocupan los unos por los otros
y se sacrifican constantemente por el bienestar de los unos a los otros. Ahora, en este pasaje Mateo 18, donde entran las instancias de la disciplina, nos muestra que el amor creyente o el amor de los creyentes no es un amor irresponsable, es un amor santo también. Tanto que si tú ves a tu hermano pecar, tienes que hablar con él. Como si se te perdiera el dinero, tienes que buscarlo. O si se te daña el vehículo, quieres arreglarlo. O si se pierde tu hijo, haces todo lo posible por recuperarlo. Así cuando tú ves a tu hermano en pecado, porque tal vez una de las cosas que más afecta a la iglesia es el pecado. Lo que más afecta a la comunión es el pecado. Pecado de muchas maneras. Pecado de divisiones, pecado de orgullo, pecado de contienda, pecado de envidia, pecado de enemistad, pecado de murmuración, con tantos pecados que pueden llegar a destruir la comunión de la iglesia. Pero si tú ves algo de eso por amor a tu hermano, no por la ofensa, sino por amor a tu hermano, tú debes hablar con él. Si él no te escucha, a veces nosotros diríamos, no, pues ya lo intenté. Es como se varó en la carretera y llamó y el mecánico no le contestó y usted dice, no, ya, pues ya lo intenté. No, usted no se queda ahí, ¿cierto? Usted dice, no, yo tengo que llamar a alguien más, tengo que buscar una grúa, algo tengo que hacer. Al llamar al seguro, algo tengo que hacer. Entonces el Señor dice, si no te escucha a ti, tienes que buscar qué hacer más. Llama testigos. Trae los testigos. Que conste toda palabra. No, tampoco los escuchó. No, entonces ahora sí, ni mos. Entonces el ejemplo del hijo perdido, no. Lo salió a buscar hoy y no apareció, entonces ya ni mos, se perdió. No, si es tu hijo, tú vas a hacer algo más, ¿cierto? Vas a llamar a la policía. Vas a poner un mensaje por Facebook para que mucha gente sepa. Vas a ir al noticiero. Si al segundo día no lo encontraste, pues vas a seguir haciendo cosas porque tu hermano te preocupa. Tu hijo te preocupa. Entonces el Señor dice, si no los escucha a los testigos, díganlo a la iglesia, que se involucre toda la iglesia. Toda la iglesia en pos de restaurar y salvar a este hermano que está perdido. Pero hermanos, a veces nuestro hermano peca y en vez de hablar con él, murmuramos. En vez de restaurarlo, como que lo expulsamos más para afuera. En vez de buscar a personas que nos ayuden a restaurarlo, creamos una conspiración para murmurar contra él, nos alegramos que se alejó. Bueno, a veces tenemos un corazón tan duro, a veces preferimos quedarnos callados. Imagina, yo me pongo a pensar en un papá que se pierde su hijo y diga, no, el Señor sabe todas las cosas y yo me voy a quedar callado. No, hermanos, el amor nos lleva a hacer cosas, a sacrificarnos, a buscar, a tratar de hacer algo por salvar a ese hermano. ¿Sí? Entonces dice ahí en el 17, si no los oyeres, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, te por gentil y publicano. O sea, la iglesia el hermano tiene que hacer todo lo posible por salvarlo. Si ya en últimas la persona rehúsa dejar de ser ayudado, hay que dejarlo en su locura. Pero vieron muchos pasos de amor responsable los unos a los otros. ¿Sí? Como un pastor que busca una oveja perdida, como una mujer que busca un dinero que se le perdió, o como un padre busca un hijo perdido. Entonces, hermanos, esos son aspectos como donde la doctrina de amados los unos a los otros se aterriza un poco. Ahora volvamos a Juan 15, donde el Señor va a seguir introduciéndonos en esta idea de amarnos los unos a los otros. Recuerde que en el verso anterior él ha dicho, Juan 15, vamos a leer el 14, estuvimos en el 13. El 13 decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y la manera que yo los amé fue sacrificándose. Sacrificándome por ustedes. O sea, así tienen que ustedes también estar en esa disposición de entregarse, de sacrificarse, de buscar a su hermano. Ahora dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire ese contexto, hermano. Mi mandamiento es esto, que se amen los unos a los otros, como yo los amé, sacrificándose. Si ustedes hacen eso, si hacen lo que yo los mando, ustedes van a ser mis amigos. O sea que el compañerismo íntimo, la verdadera relación estrecha con Jesús,
está basada en la obediencia a lo que Él nos manda. ¿Y qué Él nos está mandando en este contexto? Que nos amemos los unos a los otros. O sea, cuando yo deseo obedecer a Cristo, yo voy a encontrar que amar a mis hermanos no es una opción, sino es un mandamiento. No es una obligación, es la manera como yo correspondo al amor que Cristo me ha amado. El Señor espera que lo obedezcamos, amándonos los unos a los otros. Y podríamos decir sin lugar a dudas, mis hermanos, que la obediencia en el amor hacia nuestros hermanos nos hace más como Cristo. Y no solo nos hace más como Cristo, nos acerca más a Él. También podríamos decir lo mismo diametralmente opuesto. La enemistad, los problemas, las contiendas con nuestros hermanos nos alejan de nuestra relación íntima con Cristo. No existe tal cosa que usted pueda amar a Dios y caminar de una manera íntima con Cristo si usted está teniendo enemistad con sus hermanos en la fe. Si en su corazón usted tiene amargura, odio, rencor, falta de perdón hacia sus hermanos. No existe tal cosa que usted esté andando con Cristo en esa situación. Inmediatamente usted ama a sus hermanos, usted va a caminar con Cristo cerca. Inmediatamente usted le da lugar a la enemistad, al pleito, a la relación suya con sus hermanos. Eso lo aleja del Señor. La relación íntima de Cristo con sus discípulos está basada en la obediencia que ellos tienen a su palabra. Y el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a los otros. Jesús no considera a ninguno amigo suyo que no le obedezca. ¿Pero qué debemos obedecer? Pues lo que el Señor viene enseñándonos. O sea, por ejemplo, si yo veo a un hermano que está pecando y en amor no hablo con él, con el propósito de restaurarlo, yo estoy desobedeciendo a Cristo. Y por ende me estoy alejando de la comunión cercana que Él tiene con aquellos que le obedecen. Hermanos, el amor entre hermanos no es opcional. Es parte vital de la vida cristiana. Hace poco una hermana me decía, bueno, no hace poco, ya hace un tiempo, aquí en la iglesia, que ella no podía perdonar a unos hermanos. No los puedo perdonar, hermano. No me quiero reunir con ellos. No quiero partir la cena con ellos. Entonces yo le respondía, porque ella me decía, y me voy. Y yo le decía, hermana, de verdad, si usted no está dispuesto a amar a sus hermanos, no tiene otro camino sino irse. Porque para poder estar juntos delante de Dios tenemos que amarnos. No hay lugar para odio, no hay lugar para rencor, no hay lugar para amargura. Eso no existe, por lo menos en una vida cristiana sincera y verdadera. Hay mucha hipocresía, mis hermanos. Hay mucha falsedad. Hay muchos cristianos viviendo un engaño. Ese engaño que Juan decía, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Es un mentiroso. Está en tinieblas. Está ciego, dice Juan. Ha tropezado. Ahora mire lo que dice el verso 15. Dice el 14, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor ahora hace una comparación entre la relación con sus siervos, con sus discípulos, perdón. Dice que Él no los quiere llamar siervos, sino los llama amigos, porque hay una manera diferente como Él trata con los siervos y una manera diferente como Él trata con los amigos. En aquellos días, los siervos prácticamente podían ser hasta esclavos, hermanos. Personas sometidas, personas que habían sido compradas, sometidas,
que el amo tenía la obligación de sustentarlos, protegerlos y vivían en profunda y absoluta sumisión a sus amos. ¿Sí? Generalmente el amo no tenía ninguna relación cercana con sus esclavos terrenales o sus siervos terrenales. El esclavo no sabía lo que pensaba, lo que deseaba, ni conocía los planes de su señor. ¿Sí? Era una relación de posesión. Él era dueño de sus siervos. Ahora el Señor dice que Él no tiene ese tipo de relación con sus discípulos, sino que Él llama a sus discípulos amigos, porque a sus amigos Él les da a conocer su voluntad. Ahora, William Barclay, aclarando un poco qué significa esto de llamarlos amigos, él dice que en aquella época la corte del emperador romano y los reyes orientales tenían un grupo selecto de personas que los llamaban los amigos del rey o los amigos del emperador. Y este rey o emperador tenía tal cercanía con este grupo que eran personas que podían ir hasta la propia habitación o el dormitorio del rey y hablar con él. Él hablaba con ellos antes que hablar con sus generales, sus gobernadores, sus políticos. Eran unas personas muy íntimas, muy cercanas al rey. Ahora mire lo que el Señor quiere decir acá. El Señor no quería que sus siervos le obedecieran simplemente porque Él era su amo, sino que Él quería tener una compañía de personas a las cuales Él les podía revelar su voluntad, sus planes, sus propósitos, revelar de manera íntima y cercana lo que Él amaba como rey. Ahora ahí vuelve la otra oportunidad o la otra ocasión donde el Señor usa el término iglesia. La primera que leímos en Mateo 18 tiene que ver la responsabilidad mutua que tenemos como hermanos de amarnos los unos a los otros. Y la segunda es el pasaje de Mateo 16, verso 16 en adelante, creo que hasta el 18, donde el Señor le pregunta a los discípulos que quién es Él. Ustedes se acuerdan que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recuérdese que sus amigos son aquellos a los que Él les da a conocer su voluntad, a los que Él se les revela. Y Pedro era un amigo del Señor, porque el Padre le reveló íntima y profundamente quién era su Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez el Padre abre su corazón y le revela a Cristo, Cristo abre su corazón y le revela también lo que Él ama, lo que Él va a hacer, lo que solo pertenece a los amigos. ¿Y qué es eso que Él va a hacer y que Él ama profundamente? El verso siguiente, ahí en Mateo 16, 18, el Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y mira la revelación que el Señor le va a dar a Pedro. Y que sobre esta roca, o sea, la revelación que él acaba de tener de Cristo, el fundamento, edificaré mi iglesia. Mientras el Padre le abre el corazón a Pedro y le revela al Hijo, el Hijo le abre el corazón a Pedro y le revela su iglesia, la que él va a edificar, sobre la cual las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, mire lo interesante, hermanos. Los amigos de Cristo como Pedro son aquellos que primeramente han conocido a quién es Cristo, pero son aquellos también que han conocido el corazón de Cristo en relación a su iglesia. Y yo podría decir en pocas palabras que lo que el Señor nos está diciendo es que sus amigos son aquellos que aman también a su iglesia. Son aquellos que sufren por su iglesia. Son aquellos que están dispuestos a edificar la iglesia como un asunto de amor hacia Cristo y de amor hacia los que son suyos. ¿Sí? Hermanos, podríamos decir dos cosas por el verso 15 y por el verso 14. En el verso 14 nos muestra que el amor los unos a los otros es un mandamiento inevitable si queremos caminar en cercanía con el Señor. Y el verso 15 nos muestra que necesitamos que Jesús abra nuestro entendimiento para entender cuán importante, amada y apreciada es su iglesia para Él.
Porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo cuán importante, amada y apreciada es la iglesia para el Señor, nuestra actitud, nuestro amor hacia nuestros hermanos van a cambiar. A veces, eh, a veces yo tengo esta experiencia. A veces pues en la iglesia hay muchas dificultades, ¿no? Y a veces tenemos que hablar con los hermanos, o a veces los hermanos tienen que hablar con nosotros. Y hay momentos difíciles. Yo creo que la edificación, pues como las puertas del Hades se levantan, tiene muchos momentos difíciles. Algo que siempre trato de recordarme cuando estamos en esos momentos difíciles es esto, que eso nos ayuda a entender un poco. Yo digo, recuerde que el que está delante suyo fue un objeto del amor de Cristo, que Cristo lo compró con su sangre. Cuando yo recuerdo que mi hermano, mi hermana o mis hermanos que están delante mío, tal vez pasando una dificultad, tal vez en un pecado, tal vez en una situación entre ellos, recuerdo que Cristo los amó y se entregó por ellos. La manera como trato de hablar con ellos, mi actitud hacia ellos, mis pensamientos, cambia, hermanos. ¿Sí? Porque entiendo que han sido amados por el Señor y que el Señor es celoso con su pueblo y que no puedo ser duro, tosco, no puedo maltratar, hacer tropezar, hacer pecar a algunos de sus hijos. Entonces, hermanos, Jesús está profundizando en la idea. Si ustedes son mis amigos, ustedes van a entender lo que les estoy hablando. Ustedes van a entender cuán importante es para mí mi iglesia. Yo he revelado mi iglesia a los que me aman. ¿Sí? Entonces, el amor de los unos hacia los otros comienza en el ejemplo de Jesús, comienza en una entrega, también es un acto de obediencia y también está basado en la revelación que tenemos de Él acerca de su iglesia. Y él sigue profundizando para concluir, dice ahí en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Parece un versículo que no encaja con lo que venimos diciendo, pero sí encaja, hermanos. Ahora Él les va a decir, bueno, yo quiero que se amen los unos a los otros, yo quiero que me obedezcan, yo quiero que conozcan mi corazón, porque ustedes son mis amigos. Y él llega y dice, miren, no me eligieron ustedes a mí. La costumbre en aquellos días era que cuando una persona, un judío especialmente, quería ser discipulado, tener un maestro, él buscaba al maestro. Aquí sucedió al contrario. No fueron que los discípulos buscaron al Señor, sino fue que el Señor los buscó a ellos. Volvemos a la idea del amor. El amor es eso. El amor no es que las personas nos busquen a nosotros, hermano. Es que nosotros buscamos a los otros. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dio también, ¿no, hermanos? Bueno, hermano, yo lo perdono, pero si viene hasta mi casa y me pide perdón, eso no es amor, hermano. Eso es orgullo. El amor, a pesar que nos ha ofendido, vamos a buscar tal vez al que nos ofendió. ¿Mm? El amor es por gracia. Porque también el hecho de que el Señor nos haya escogido fue por gracia, no fue por mérito nuestro. No eran los mejores candidatos a los discípulos, pescadores, publicanos, celot, no eran los mejores, hermano. Así como nosotros tampoco somos los mejores. Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Eso destruye toda pretensión personal, todo orgullo, toda altivez, creernos mejor que los otros. Porque muchas veces eso también hace que tengamos muchas dificultades en la comunión. Entonces dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he puesto. Ahora que yo los he llamado a mí, ahora que yo los he salvado, quiero que vayan y lleven fruto. ¿Cuál sería el fruto?
Orlandito estuvo compartiendo los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto, hermanos? Que uno podría decir, de allí se desprenden todos los otros frutos. El amor. Hermano, éramos personas que no merecíamos el amor, pero el Señor nos amó. Y ahora en Él espera que nos amemos y demos fruto en esto. Ahora, claro que el fruto es algo que usted puede palpar, tocar. El fruto no son palabras, no son sentimientos. Es un amor genuino, sacrificial, que busca, que se da. Y el Señor quiere que llevemos ese tipo de frutos. El mandamiento que el Señor nos da también es un fruto del Espíritu, es un fruto de nuestra relación con Cristo, es un fruto de lo que hemos experimentado. El Señor no nos pide nada que no nos ha dado. Sería imposible para amar para nosotros mismos, pero si hemos recibido tal amor, ¿cómo no vamos a poder amar? ¿Mm? Yo quiero que vayan y lleven fruto, ámense los unos a los otros, entréguense los unos a los otros, entréguense por otros. Hermanos, ¿y saben qué fue lo tremendo? Que la iglesia de aquellos días no tenía muchos recursos, no tenía edificios, no tenía cuentas bancarias, no tenía el apoyo del gobierno. Por el contrario, totalmente opuesto. Pero tenía a Cristo, tenía un evangelio poderoso y tenía personas que amaban. Se amaban los unos a los otros, amaban a sus enemigos, amaban a aquellos que predicaban el evangelio. Y esa era una mezcla tan poderosa, hermanos. El evangelio, Cristo y el amor de él en sus discípulos es una mezcla tan poderosa, hermanos. ¿Mm? Dice, ve, o vayan y lleven fruto. El Señor no quiere cualquier fruto, sino que vuestro fruto permanezca. O sea, esto debe ser una constante, hermanos. Esto no es solo el día del problema o el día de la dificultad. Nosotros, como discípulos de Jesús, deberíamos permanecer en la práctica del amor. A veces solo nos amamos el tiempo bonito, el campamento. El campamento es muy bonito para amarnos, hermano. Pero debe ser en todo tiempo, tiempos difíciles, tiempos de problemas, tiempos de dificultades, tiempo donde las cosas se ponen así desagradables. Ahí el amor debe permanecer. El amor debe cubrir esa multitud de pecados. El amor debe vencer nuestra tendencia a herirnos, a pecar, a enemistarnos, a alejarnos. Esto es un fruto que debe estar siempre acompañándonos. Vuestro fruto permanezca. Jesús sabía la necesidad de que esto estuviera en la relación de sus hijos. Y ahora el Señor muestra el fruto cuando esto sucede. Dice ahí, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay un vínculo, hermano, entre nuestras relaciones en amor como hermanos y la efectividad de nuestra oración. Si nosotros estamos dando fruto en estos aspectos y permaneciendo en este fruto, hermano, nuestra oración va a ser oída por nuestro Padre en el nombre de Cristo y Él nos va a responder. Hermanos, Dios responde a las oraciones de un pueblo que se ama y permanece en ese amor. Eso también nos muestra por qué muchas de nuestras oraciones fracasan, hermanos. Esto nos muestra porque a veces de pronto tenemos un cielo de bronce. Oramos y oramos y oramos y Dios no nos responde. Hay pasajes, hermano. Primera de Pedro 3:7, por ejemplo, le dice a los maridos que ellos traten bien a sus esposas. Dice Pedro, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, si yo no soy un esposo amoroso que trato sabiamente a mi esposa, eso va a estorbar mi vida de oración. Y lo mismo sucede con los hermanos.
Es una locura, hermanos, pensar que yo puedo estar en pleito con un hermano y que yo puedo orar y Dios me responde. Es un engaño espiritual. Eso es un estorbo a mi relación con el Señor. El Señor mismo enseñó ahí en el Sermón del Monte que aún antes de traer tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Dios no recibe oraciones, Dios no recibe ofrendas, cánticos, si nuestra relación como hermanos ha sido fracturada y no hemos sido diligentes en buscar esa restauración. Ahora, claro que hay momentos donde se sale de nuestra responsabilidad. El mismo pasaje nos dice, si lo hiciste a solas, con testigos, con la iglesia y no te escuchó, bueno, tal vez no estás tratando con un hermano, estás tratando con un gentil, un publicano, un impío. Déjalo. Pero hermanos, muchas veces ni hablamos a solas. Muchas veces ni siquiera buscamos el tiempo para acercarnos a nuestro hermano y buscar reconciliarnos con él, buscar caminar con él. Sí, somos duros, orgullosos, rencorosos. Y aún así esperamos que Dios responda a nuestras oraciones. Aún esperamos que Jesús se considere un amigo de nosotros o que Él nos revele más su voluntad. Cuando estamos desobedeciendo y quebrantando el mandamiento de amaos los unos a los otros. ¿Sí? Que vuestro fruto permanezca, dice el Señor, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, si ustedes están dando fruto en esta área y ese fruto está permaneciendo, pidan, pidan en el nombre mío a mi Padre, y mi Padre se los va a dar. Y mire cómo concluye la idea. Esto os mando. O sea, el Señor vuelve a lo mismo, hermanos. Un mandamiento no es una opción, es un mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Jesús y desobedecemos su palabra. Esto es un mandamiento que viene del mismo Señor para sus discípulos, de nuestro Señor para nosotros. Un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. O sea, Él concluye la idea, mostrándonos que estaba hablando, en todo momento estuvo hablando de esto. En todo momento el Señor quería mostrarnos que Él espera de su pueblo, como Él dio ejemplo, que su pueblo tenga amor los unos para los otros. Un amor sacrificial, un amor verdadero, un amor sincero, un amor entregado. Ahora, hermanos, para nosotros como creyentes, a veces qué fácil es estudiar la palabra, qué fácil es adorar, qué fácil es, bueno, hacer tantas cosas. Pero hermanos, tenemos la tendencia a preocuparnos más por lo que hacemos que la relación que estamos teniendo unos con los otros de hermanos. Y aquí el Señor nos muestra que el amor es muy importante. Yo pensaba que hay mandamientos que son buenos, y este es uno de ellos. Imagínense que el Señor dijera a su iglesia, este mandamiento os doy, que se odien los unos a los otros. ¿Cómo sería la iglesia de terrible, hermanos? Peleas, pleitos, divisiones, porque ese sería el mandamiento. Pero el mandamiento es bueno. El mandamiento es que expresemos a Dios, que es amor. Que nos amemos, nos soportemos, nos entreguemos. Hermanos, un matrimonio, una familia, una iglesia, un ministerio, donde hay amor, es un lugar diferente, porque ahí está Dios y ahí está Jesucristo. Que eso abunde entre nosotros, que podamos obedecer, que podamos dar fruto, que podamos permanecer en esto, como el Señor lo enseña. Para mí esto ha sido, hermanos, uno de esos temas que el Señor trae recurrentemente a mi vida, porque yo creo que tal vez carecemos a veces.
de este aspecto de la vida de Cristo. Jesús dijo, cuando venga, hallaré amor. El amor de muchos se va a enfriar. Que eso que no hay en el mundo, que se está enfriando en el mundo, hermanos, abunde entre nosotros como hijos del Señor.